Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia de su curso de ganadería sustentable. Vamos a hacer aquí un ajuste. Listo. Y arrancamos. Listo. Bueno, tengan ustedes muy buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a este su curso de ganadería sustentable. Como ustedes saben, esta conferencia es correspondiente a la segunda unidad de nuestro curso. Ahora vamos a trabajar un poquito, vamos a dar un poquito una charla sobre cómo es el manejo, las evidencias de esta segunda semana. Vamos a tener la acostumbrada charla técnica y finalmente al final de la conferencia vamos a tener un tiempo para preguntas y comentarios. Les quiero recordar que pues esta plataforma nos da un tiempo limitado y como pues el tiempo es limitado, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues ahí les estoy compartiendo en el chat. Mi número telefónico personal, ahí se pueden comunicar conmigo. Yo estoy disponible el día de hoy todo el día. Hasta las 6 de la tarde me pueden estar llamando y podemos estar o me pueden estar escribiendo. Ese teléfono tiene cuenta de WhatsApp y Telegram y nos podemos estar comunicando continuamente. Como ustedes saben, esta segunda unidad, esta segunda semana, ¿cierto? Que tenemos un tema bien interesante dentro de la producción que son los forrajes. Dimos inicio a ella el día 6 de mayo de este año 2022, ¿cierto? Dimos inicio a esta primera unidad, a esta segunda unidad, perdón. Y vamos a estar trabajando esta unidad continuamente hasta el día 11 de mayo. Recuerden que las actividades están abiertas, están permanentes, podemos presentarlas. Igual los de la semana 1 también están abiertas y disponibles. Les quiero recordar también que el curso va a estar abierto, disponible hasta el 24 de mayo al mediodía. Es decir, el 24 de mayo a las 12 del mediodía, el curso va a estar, ya se cierra. Ya no va a haber posibilidades de subir las evidencias, ya no va a haber posibilidades de poder contestar algún tipo de evaluación el 24 de mayo. Mientras tanto, todas las evidencias están disponibles y podemos presentarlas en cualquier momento. También les recuerdo que el curso comenzamos labores el 29 de abril, iniciamos labores. Entonces, bueno, no está por demás agradecer también a quienes están activamente participando en el curso, quienes continuamente están haciendo consultas y bueno, es una labor grata para mí estar en esto. Les quiero recordar también que esta segunda semana pues tenemos un temario de actividades bien interesantes. La primera de ellas que tenemos es una evaluación online que se llama Forrajes. Aquí problemitas con esto. Listo. Una evaluación que se llama Forrajes. Esta evaluación, pues sencillamente ustedes ingresan en el menú izquierdo del curso, contenido, donde le dan clic en el botón que se llama contenido del curso. Nuevamente ingresan, después le dan clic en proyecto y automáticamente les sale este menú. Ingresamos a la actividad 2 y encontramos esta primera evidencia que se llama, bueno, le damos aquí actividad 2 y ingresamos a la carpeta de evidencia. Esta carpeta me permite navegar. Entonces, cuando yo ingreso, voy a encontrar esta evaluación, los forrajes. Aquí sencillamente le doy la evaluación. Quiero recordar que esta evaluación tiene intentos múltiples. Puedo presentarla las veces que yo que yo considere necesario, pero pues también les quiero recordar que esta evaluación tiene la particularidad de que les registra en el libro de calificaciones la última que presentaron. Así que muy atentos con eso.
Tampoco esta evaluación tiene límite de tiempos y entonces muy atentos también a ese aspecto. Bueno, después de que esta evaluación, seguimos navegando aquí en estas flechitas, ¿cierto? Y encontramos el segunda evidencia para presentar. La segunda evidencia de esta semana es una actividad online, es una actividad tipo Scrum que la presentamos directamente en la plataforma. Es una actividad bien interesante. Sencillamente, pues cuando ingresemos aquí, que se llama forraje para el ganado, y pues le damos este tipo de clic acá y ella me activa. Les quiero recordar también que para esta actividad tipo Scrum es necesario revisar si tenemos instalados o actualizados en nuestro computador algunos documentos para que esa evidencia corra sin problema. Personalmente, pues no tiene muchos requerimientos de software, pero sí es importante revisar porque muchas veces se comunican conmigo, profe, esa evidencia no me carga. Lo que sí es que tenerle un poquito de paciencia porque pues son las evidencias multimedia que son, demoran en cargar. Si también tienen algún problema, si no les carga, yo les recomiendo que traten de realizar estas actividades en Mozilla. No sé, creo que esta plataforma Territorio funciona, sobre todo este tipo de actividades funcionan eh, mejor en Mozilla más que en Chrome. Si bien en Chrome funcionan bien, algunas veces cambiando el navegador, pues funciona bien. Entonces, muy atentos si tienen a eso, pues si después de que instalaron los software, cambiaron de navegador, no les carga la evidencia, por favor, comuníquense conmigo. Ahí tomamos una decisión y nos comunicamos con el personal referente a, a estas actividades que son los responsables de administrar estas multimedias. Pues por favor, muy atentos y vamos a estar pendientes de eso. Bueno, también tenemos una evidencia a presentar, una evidencia que se llama conservación de forrajes. Esta es una evidencia escrita, entonces pues sencillamente, ya ustedes saben, ingresamos directamente acá, seguimos dando clic aquí en las flechitas, ingresamos a esta evidencia que se llama conservación de forraje, le damos aquí, donde dice descarga el documento asociado a la evidencia para conocer las instrucciones de la evidencia. ¿Y qué me dice? Ojo con esta evidencia tiene una particularidad, dice, que ustedes, se las quiero resumir, no les quiero leer esto porque pues no tenemos tanto tiempo para ello. Ella pide que hagamos un video, ojo, o una presentación. Un video o una presentación donde vamos a hablar de los beneficios para una finca de conservar el forraje, de cómo se hace la conservación, de cuáles son los aspectos de esa conservación, eh, de qué forraje vamos a conservar, o sea, tipo ensilaje. Ese video se puede trabajar en varios formatos, en los formatos disponibles que ustedes tengan, o una presentación fotográfica. A ver, ocurre que muchas personas me dicen, profe, yo le tengo terror a las cámaras, profe, yo no sé hablar. Bueno, como a ustedes les parezca, entonces hacen una presentación eh, en PowerPoint o una presentación en Word y la suben al archivo. Ahora, si dicen, no, profe, a mí me gusta el video, pero no sé cómo hacerlo, no tengo cómo editarlo ni hacer un video interactivo así tipo documental, pues tampoco. Pueden hacer un video tipo youtuber, es decir, hablando, interactuando ustedes con la cámara, se filman y lo exponen. Existe también, si algunos me dicen es que el video salió muy pesado y no sube, entonces más sencillo todavía, suben el video a una plataforma como YouTube o Vimeo y adjuntan ahí donde dice en la evidencia, adjuntan ahí eh, la, la dirección del video. Lo suben a YouTube y adjuntan la dirección del video. Eso tiene un código para compartir, un URL, lo comparten y pues también es totalmente válido. Ahora, ya saben entonces
que si no, no quieren, no pueden o se les dificulta hacer el video, pueden hacer una presentación en PowerPoint, pueden hacer una presentación en Word, o pueden hacer una presentación también en cualquier otro sistema que hay que sea interactivo. Pueden utilizar imágenes en esa presentación, las pueden descargar de internet, no hay problema. El asunto puntual es que logremos nosotros, mediante esta evidencia, perdón, conocer puntualmente los aspectos inherentes a la conservación de forrajes y hasta dónde nosotros podemos maximizar esa condición de conservación de forrajes. Entonces, creo que esas son, bueno, creo no, de hecho son las 3 evidencias para esta semana. Entonces, la primera evidencia que tenemos es una evaluación, se responde en la plataforma, tiene intentos múltiples, la pueden presentar las veces que ustedes la consideren necesaria, pueden utilizar el material de formación y este material que tenemos acá, material de apoyo, lo pueden utilizar para presentar la evaluación, muy sencillo. Igual, esta evidencia tipo SCORM, recuerden que pues, tiene algunos requerimientos de software que no son tan demandantes, pero hay que tenerlos pendientes. También pueden utilizar el material complementario y de igual manera el video que vamos a presentar para esta evaluación. Ese video, pues que se llama, es evidencia que se llama una evidencia audiovisual que se llama conservación de forrajes. Sin embargo, si ustedes no quieren, no pueden, se les dificulta presentar el video, pueden hacer una presentación en PowerPoint que funciona también bastante interesante. Entonces, bueno, siguiendo aquí con esta charla, entonces esas evidencias, sencillamente, esa evidencia, pues, vienen, recuerden, buscan acá en el menú izquierdo, ahí donde está la flechita, donde dice evidencias, ¿cierto? Clic aquí, conservación de forrajes, y automáticamente, bueno, ahí está donde dirigir y donde ponerlo. Por favor, como es video, por favor, sobremanera, deben subirlo al libro de calificaciones, es decir, así como les estoy indicando. Ingresan aquí evidencias, conservación de forrajes. No me los envíen ni al WhatsApp, ni me los envíen al correo electrónico. ¿Por qué? Porque es que resulta que el libro de calificaciones, para que yo pueda asignarles una nota, debe haber un documento soporte que sea quien certifique esa nota que yo les estoy calificando. Por eso ustedes deben abrir el libro de calificaciones y adjuntar el documento, porque si no, pues con mucha dificultad yo les voy a poder calificar. Entonces, por eso es que si me lo envían por un medio diferente, o sea, me lo envían al WhatsApp, me lo envían al correo electrónico, lo adjuntan al foro, eh, por favor no lo hagan. No lo hagan porque es que después me van a decir, profe, yo le entregué la evidencia y me apareció en cero. Entonces, miren, es que es para evitarnos inconvenientes. El link, ahí es que subirlo, la evidencia hay que subirla por el link que les acabo de describir. También les quiero recordar, y no sé si ya los dije al inicio, pero vuelvo y se los repito, si ya se los dije, si no los digo nuevamente, si no lo digo ahora. Esta conferencia está siendo grabada y esta grabación está subida aquí en la plataforma por contenido del curso, y en esta carpeta que se llama sesiones en línea, ahí reposan todas las grabaciones que tenemos disponibles para este curso. Ahí sencillamente ustedes pueden ingresar, pueden encontrar todo el temario que hemos ya dado, esta evaluación, esta evidencia grabada, que la pueden ver en diferido, y pues también la pueden convertir en material de consulta, si la quieren ver las veces que sea necesario. Pueden hacerla igual, los dudas, inconvenientes, cualquier cosa que les vaya surgiendo a través de esto, pues se comunican conmigo para tratar de solucionarlas. Bueno, entonces yo creo que eso, pues hablando ya a grosso modo, eso era lo que
tendríamos que ver en referencia al manejo de la plataforma de esta segunda semana. Ahora, vamos a dar la charla técnica de esta semana. Inicialmente sabemos que nuestros animales objeto de estudio son rumiantes, o sea, es decir, los bovinos. Ellos, por su condición biológica, son herbívoros. Y como son, por su condición biológica de que son herbívoros, pues tienen varios tipos de alimentos. Sin embargo, cuando hablamos de ese tipo de alimentos, pues hablamos de los forrajes. Entendiendo que los forrajes son la biomasa, es decir, plantas y arbustos que tenemos disponible, y de esos forrajes es donde el bovino va a extraer todos los nutrientes requeridos para su actividad biológica y productiva. De los forrajes se extraen los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los minerales y las vitaminas, entendiendo que pues esos son los nutrientes requeridos para que el bovino pueda vivir. Ahora, muchas veces nosotros podemos, al lado de esos forrajes, dar suplementos o complementos a la alimentación. Esos forrajes o esos complementos pueden ser subproductos de la agroindustria de nuestra región. Un ejemplo sería, por ejemplo, del residuo de las oleaginosas. Entonces está el famoso palmiste que funciona y se le puede dar a nuestros bovinos. Existen los suplementos en cuanto a minerales y vitaminas, si bien existen algunos suplementos que se funcionan con grasa, pero los más usados son los minerales y vitamínicos. En esta parte de suplementos, comúnmente encontramos las famosas sales mineralizadas, entendiendo que eso los suplementos, o sea, damos esto en la medida en la que el forraje no alcanza a cubrir los requerimientos diarios del animal. Entonces se nos hace necesario suplementar esos minerales mediante el famoso aditivo que nosotros conocemos como sal mineralizada. También encontramos algunos tipos de suplementos energéticos, como la melaza, por ejemplo, o el glicerol, que también funcionan bien. Y algunos suplementos proteicos, entendiendo, como previamente les hablé, los rumiantes, por su actividad digestiva, ellos extraen la porción nitrogenada de la proteína y la convierten en proteína bacteriana, y esa proteína bacteriana es la que finalmente se convierte en proteína digestible para el bovino. Entendiendo eso, entonces ellos utilizan se puede utilizar fuentes de nitrógeno no proteico para los bovinos, como por ejemplo la urea o la pollinasa, que si bien ambos, aparte de ser pues de ser fuentes nitrogenadas, tienen algunas restricciones, tanto sanitarias como de toxicidad. Por ejemplo, la urea no puede superar el 3% de la cantidad de la dieta porque puede entrar en toxicidad del bovino. Está también la pollinasa, que es el residuo de la avicultura del pollo de engorde, que si bien su uso es supremamente controversial, porque pues el ICA la prohíbe, bueno, es como a manera de ejemplo lo que les estoy diciendo, de donde podemos tener también este uso de suplementos. Y de alguna manera las especies arbóreas, que aquí vamos a tocar un tema bien interesante, de alternativas de producción, entendiendo que estas especies arbóreas se pueden convertir en un alimento altamente funcional para nuestros animales. Ahora, estos forrajes que se dividen en dos grupos, que vamos a hablar ahorita a profundidad de ellas, gramíneas y leguminosas, ¿cierto? Son de alguna manera el componente básico y fundamental de la dieta de nuestros bovinos. Ellos pues de alguna manera debemos entender cómo funcionan, porque pues ellos son los que están fundamentando la alimentación y por tanto el potrero que vamos a ofrecerle a nuestros animales. Estas gramíneas y leguminosas que tenemos aquí disponibles, pues la podemos convertir en alimento conservado. Ya sabemos, por ejemplo, la actividad que tenemos para ahora.
Aquí me hablan de heno, sin embargo, podemos utilizar ensilajes también para esto. Ahora, estas gramíneas y leguminosas, entendemos nosotros que pues, por ser plantas y por ser plantas que están en beneficio de mi ganadería, pues debo tener un modelo de suministro constante, quiere decir de que el bovino lo esté consumiendo continuamente, de que pueda tener en gran cantidad. Debo entender que establecer esas gramíneas y leguminosas mediante un potrero, mediante un modelo de producción que implique seleccionar la pradera, preparar el terreno y, ojo, saber cuánto forraje tengo, porque de esa cantidad de cuánto forraje tengo, pues es sencillamente que me va a determinar cuántos animales yo puedo sostener en mi hato. Y de eso vamos a hablar también aquí un poquito a profundidad. Ahora, teniendo en cuenta esto, de que los forrajes pues tienen todas estas actividades agrícolas para su producción, es importante también tener en cuenta de que estas actividades, hay épocas del año en la cual el forraje escasea, directamente sea por la baja de lluvias o en algunas zonas por sencillamente porque llegaron las lluvias y es un terreno de inundación, entonces inunda y todo lo verde que hay por encima pues se tapa de agua. Es importante tener en cuenta eh, que en esas épocas en el cual el forraje va a escasear, yo debo tener una fuente de alimento continuo, porque pues obviamente correlacionado con la productividad está el alimento. Entonces, para yo saber, para yo mantener un continuo suministro de alimento, pues sencillamente lo que hago es conservarlo. Y aprovecho la bonanza en la época que tengo forraje disponible para conservarlo y lo suministro en la época en la cual el forraje escasea. Ahora vamos a hablar a profundidad de cada uno de estos forrajes. Sabemos que podemos definir los forrajes como biomasa disponible para consumo de animal. Tenemos dos grandes grupos. Un grupo que pertenecen las gramíneas. Las gramíneas son plantas monocotiledóneas de tallo cilíndrico, nudoso, ¿cierto? Generalmente hueco. Eh, su florescencia es una espiga y su grano, pues es normalmente un grano seco, un grano duro. Aquí en esta diapositiva, quiero que se enfoquen en la parte izquierda de la pantalla, ¿cierto? Tenemos los dos grandes grupos eh, disponibles de gramíneas en, pues en nuestra ganadería. La primera es una florescencia o una espiga de trigo. Lo que voy con si bien no se usa en la ganadería muy frecuentemente, es importante tener en cuenta de que en este grupo están los cereales también, es decir, en el grupo de las gramíneas está el maíz, está el arroz, está el trigo como el más representativo de ellos, está el sorgo y pues es como el grupo más grande de estas gramíneas. En la segunda diapositiva encontramos aquí el maíz y les pongo el maíz porque el maíz es incidencialmente alto en la producción bovina en Colombia, porque pues el maíz cumple función alimenticia en los seres humanos. Nosotros en países latinoamericanos consumimos bastante maíz, entendiendo de que pues somos países en los que hacemos arepas, tortillas, empanadas a base de maíz, y entonces hace parte de la alimentación humana, pero también es clave en la alimentación bovina. El maíz es uno de los forrajes más conservados mediante ensilajes. Es importante tener en cuenta que pertenece al grupo de las gramíneas. Y finalmente, una de lo más representativo en nuestra ganadería, que es cuando nos hablan de gramíneas, pues incidencialmente nos viene a la cabeza esta foto que tenemos aquí, esta imagen, que es un potrero. Un potrero con esto es un pasto, creo que es una braquiaria que se puede ver ahí muy bien. Ahora, nutricionalmente, estas gramíneas, su aporte más alto, su aporte, digamos que más significativo, es su aporte energético.
sus carbohidratos no estructurales y su gran cantidad de almidón permite conocer o identificar a estos forrajes como un aporte considerable en la energía. Ahora, existe el otro grupo que son las leguminosas. Las leguminosas, el otro grupo, pues son normalmente arbustos o enredaderas, tienen la particularidad, pues son de una sola son de una familia Leguminosae o Fabaceae, pero en contraposición de las gramíneas, vemos que su florescencia, pues, perdón, su fruto es una carpetica. Acordémonos siempre que cuando veamos una mata que nos da así una carpetica, una vainita de estas, es una leguminosa. Ahora, su semilla, su fruto, es normalmente un frijol. Aquí vemos una planta de frijol, ¿cierto? Pues que pertenece al grupo de las leguminosas. La parte de abajo es una de las leguminosas, creo yo, nativas, de mayor incidencia en la ganadería y no tan conocida. Esta famosa matica, la clitoria, tiene la particularidad de que se abunda en nuestros potreros, pero pues su incidencia nutricional es alta, porque si bien eh, la gramínea, su aporte nutricional es energético, la leguminosa, su aporte nutricional es proteico. Ahora, viene algo que es un tema que, pues, que es nuestro objeto de estudio, pero si bien es altamente controversial, es que si bien entendemos de que estas gramíneas son la energía y las leguminosas son la proteína que vamos a tener, porque su componente inicial, pues su componente, digamos que más significativo de la leguminosa es la proteína. Entonces entramos en un dilema en cuanto al uso de agroquímicos selectivos para el manejo de las pasturas. Porque sencillamente lo que muchas veces hacemos es tomar el agroquímico teniendo en cuenta un porcentaje de enmalezamiento que nosotros vemos de una manera subjetiva y le regamos el veneno al potrero, pero no nos damos cuenta de que de alguna manera estamos disminuyendo la cantidad proteica disponible que tienen aquí mis animales. Ahora, ¿por qué les digo que es controversial? Porque ustedes me dirán, profe, pero eso entonces se debe usar o no se debe usar. Pues realmente se usa y yo como productor ganadero, aquí les digo a ustedes, yo lo uso, pero sencillamente lo uso de una manera diferente. En la medida en la que yo visualizo que muchas veces lo que mi bovino no se come realmente en el potrero, pues eso sí se considera maleza. Pero si tengo, por ejemplo, esta leguminosa en mi potrero, pues sencillamente lo que no hago es no fumigarla. ¿Y cómo no hago no fumigándola? Pues utilizando fumigaciones selectivas, es decir, utilizo pantallas, utilizo de manera tal de que donde yo la vea, pues sencillamente no le echo veneno. Ahora, eso implica también un conocimiento, pues, de la persona que vamos a tener. Ahora implica también un manejo del potrero, porque pues si yo tengo un potrero de 20 hectáreas con mucha dificultad, voy a hacer esto porque pues sí lo puedo hacer, pero pues, obviamente me va a incrementar el costo de aplicación y pues es de analizar. Por eso les digo que es controversial y es sumamente controversial en la medida que nosotros podamos visualizar de que es algo muy bueno, pero pues tiene el inconveniente también del manejo de los agroquímicos. Ahora, como previamente hablamos, los forrajes, ellos son quienes de alguna manera podemos extraer la porción energética, la porción proteica, mineral, como ya les hablé previamente, pues lo extraemos de la sal. Ojo, el contenido de grasas de los forrajes no es muy alto y no es muy representativo. Dietas altas en grasa, también quiero recordarles, superiores al 3%, generan jabones de calcio que de alguna manera inhiben la digestibilidad ruminal y pues no funcionan bien. De ahí viene el concepto de la famosa grasa sobrepasante, que lo que es una grasa inmersa en proteína, que lo que hace pues es pasar directamente al abomazo sin digestión ruminal. Entonces es importante tener en cuenta. Y las vitaminas, que pues la mayor parte de las vitaminas que tenemos
en los forrajes, pues son los carotenos. Ahora, un tema que también quiero hablarles a ustedes es el aforo de pasto. Cuando hablamos de aforo de pastos, es una técnica que utilizamos para hacer un cálculo de cuánto pasto tenemos en el potrero. Inicialmente, como les dije, esta técnica lo que me permite es conocer puntualmente cuántos animales tengo o cuántos animales puede tener dicho potrero. Ese término se conoce como capacidad de carga, pero pues implica la capacidad de carga, no solamente cuánto forraje puedo tener, sino también cuánto forraje puedo mantener, cuántos bovinos puedo mantener, quiero decir, en la medida en que la capacidad de carga pues es la que me va a definir de alguna manera cuántos animales pueden sostenerse productivamente en mi hato. En ese sentido, entonces, pues yo lo que necesito es un cuadrito, ¿cierto? Con un tubo de PVC que tenga 1 metro por cada lado. Ahora, ¿por qué 1 metro? Porque pues si es un cuadrado de 1 metro por cada lado, pues es 1 metro cuadrado. Entonces este metro yo lo tiro en el potrero de estas dos maneras, en X o en zigzag, ¿cierto? Y sencillamente, mínimamente lo hago por 3 veces. Después yo, en cada vez que lo tire, voy con unas tijeras o con un machete bien filoso, corto aproximadamente a 5 centímetros del piso la cantidad de pasto que hay de ahí en adelante. Y este me dirán, profe, ¿debo pues medir exactamente 5 centímetros? Pues no, no es necesario que mantenga los 5 centímetros, pero sencillamente lo que hacen es medir la distancia a 3 dedos del piso, 3 dedos del suelo, y ahí cortan en adelante. Ya después de que hacen ese corte, clasifican cuánto forraje, cuánta es gramínea, cuánta es leguminosa y cuánta es maleza. Eso lo almacenan en unas bolsitas de papel. Pueden hacerlas con papel periódico, previamente identificado el peso de la bolsa, y lo llevan a una balanza, ¿cierto? Y lo hacen. Normalmente esto pues se recomienda que lo hagan mínimamente 3 veces. O sea, que tiren el cuadrito al potrero una vez, lo cortan, lo hacen así sucesivamente durante 3 veces. Todo ese forraje cortado y procesado lo suman y recuerden que tiene 1 metro cuadrado. Entonces, hacemos una regla de 3 simple. Es necesario, ojo, la manera de observación, que conozcamos el área precisa del potrero que estamos aforando. ¿Por qué? Porque pues sabemos previamente de que estamos tirando un cuadrito de 1 metro cuadrado. Y si lo tiramos 3 veces, pues hicimos el análisis en 3 metros cuadrados. Entonces, por regla de 3 simples, si sabemos que en 3 metros cuadrados tenemos tanta cantidad de gramínea, tanta cantidad de leguminosa y tanta cantidad de maleza, si ya conozco el área, pues entonces hago una regla de 3, sencillamente sé que si el potrero tiene 10.000 metros cuadrados, entendiéndose como 1 hectárea, entonces lo multiplico y lo divido y automáticamente sé cuánto forraje tengo de manera subjetiva. Es una medida que me va a permitir de alguna manera visualizar cuánto forraje hay disponible. Ahora, entiendo también, debo saber que un bovino consume necesariamente el 10% de su peso vivo en forraje verde, del 10 al 12%, es su consumo diario, pues automáticamente pues también sé cuánto forraje disponible voy a tener y cuántos bovinos pueden consumir en ese potrero. Como lo ven, es una técnica muy sencilla, es una técnica muy fácil, pues sencillamente lo que implica es irse para el potrero, tirar el marquito, ir cortando, ir seleccionando, tener el peso para definir cuánto hubo y después hacer cuentas. Esa es una técnica muy sencilla, muy fácil. Si bien no es tan precisa, o sea, es una técnica muy subjetiva, pero también nos da una idea, digamos que de alguna manera puntual, de cuántos animales podemos tener. Entonces, la manera de hacerlo, pues lo podemos hacer en Y, en zigzag o en X, y funciona muy bien. Ahora, un tema también es la conservación de forrajes. La conservación de forrajes, pues como previamente les dije, es guardar ese alimento de bonanza para suministrarlo en la época de sequía o en la época de escasez. Hay 3 técnicas de conservación muy usadas. Una que es el ensilaje, pues ¿qué es el ensilaje? Es el almacenamiento anaerobio
del forraje, en el cual pues lo que hacemos el forraje verde, lo cortamos, como vemos aquí en esta fotografía. Aquí lo que vemos se corta, ¿cierto? Se procesa y se almacena. Y cuando hablo de anaerobiosis, quiere decir de que se almacena en condiciones lejos del oxígeno. Entonces así lo que hacemos es guardarlo. Por eso vemos aquí, por ejemplo, esto es un silo de búnker. Lo que hacemos es poner unas paredes, un plástico, tiramos el forraje ahí, lo aprisionamos y dejamos sencillamente que no le entre el aire. Ahí comienza un proceso de fermentación láctica, quiere decir que es un proceso de fermentación en la que no se va a podrir, sino los azúcares internos se van a empezar a conservarse. De esa manera, es el principio de todos los silos. Entonces tenemos el silo de búnker, el silo de montón, que es uno de los más usados, el silo de trinchera, que pues es el mismo principio, pero un hueco en el piso, y el silo en bolsa, que yo creo que es el más conocido de todos. Existen otras técnicas, por ejemplo, ensilar en tanques de esos plásticos de 55 galones, que funciona también y funciona muy bien. Otra técnica es la enificación, la producción de heno, que lo que se hace es que se corta el forraje antes de la prefloración, o sea, antes de que espigue, con el fin de que no tenga muy poquita agua ni mucha agua, y esta conservación lo que va a permitir es que la planta conserve en lo que más pueda, conserva su capacidad nutricional. Esto, después de estarlo cortando, pues lo estamos moviendo con el fin de que la planta se deshidrate hasta un 80%, y cuando ya está deshidratada, pues sencillamente lo formamos, bien sea en fajos cuadrados o en fajos redondos. Esos fajos, pues necesariamente, para hacer la cosa más eficiente, pues necesitamos maquinaria, porque si lo haríamos a mano, pues se puede hacer, pero pues los costos de producción serían bien altos. Sencillamente, pues es un forraje cortado antes de la prefloración y pues almacenado. Esperar que el pasto se seque o sea, que la mata tenga ya al final su ciclo de vida y cortarlo y suministrarlo así, pues es un error, porque ya cuando el pasto está viejo y lo vamos a cortar, pues es sencillamente lo que le vamos a dar ya digamos que el bagazo del pasto, que pues no tiene ninguna incidencia nutricional alta. Y finalmente encontramos en el enolaje. El enolaje es un estadio intermedio en el cual no dejamos que se deshidrate al 100% el pasto, sino solamente el 50%. Es decir, se corta, se mueve de la siguiente manera, pero no se deja que se deshidrate de la igual como en el enolaje, perdón, como en la enificación. Pero este proceso necesariamente implica el uso de esta máquina que está aquí, que vemos aquí, que es la encintadora. Porque la encintadora, pues lo que implica es usar este plástico que tenemos para almacenar el forraje y empezar que comience su proceso de fermentación láctica. Si bien no es un proceso tan demandante, es un proceso que exige de alguna manera el uso del aislamiento del oxígeno. Bueno, no sé si tienen preguntas, dudas. Si se nos acaba el tiempo y tienen preguntas, volvemos a entrar. O sea, yo, si se acaba el tiempo, vuelvo y entro. Por si tienen alguna duda, inquietud o algún comentario que quieren que hagamos referente a la charla del día de hoy. Bueno, en este momento, pues entonces lo escucho y quedo muy atento. Instructor, pues hasta el momento no. ¿Sí me escucha bien? Sí, te escucho perfecto, Sonia. Ah, ok, vale, sí. Pero yo sí tengo una pregunta en cuanto a la plataforma. Sí, dime. Digamos que hay una actividad, la actividad es Scrum. Esa Sí. actividad tiene algún puntaje porque es que, digamos, yo la realicé y pues le pude dar de comer a toda